Señor doctor Eduardo Molina Montoya, secretario académico de nuestra Facultad de Derecho, en representación de nuestro decano Jesús Rivera Oré, señor doctor Carlos Arangués Sánchez, expositor de este Seminario Internacional Lavado de Activo, análisis de la nueva ley de lavado de activos, prevención de lavado de activos en el derecho comparado. Antes de dar inicio a la exposición, vamos a invitar a nuestro secretario académico, doctor Eduardo Molina Montoya, para su saludo respectivo. El aplauso afectuoso para él. Gracias, buenas noches. Doctor Carlos Arangués Sánchez, nuestro anfitrión, que esta segunda noche académica nos va a transmitir sus importantes conocimientos en materia de lavado de activos. También quiero saludar la presencia del doctor Javier Villavicencio Alfaro, catedrático del área de Derecho Procesal Constitucional, uno de nuestros mejores exponentes que tenemos aquí. Tiene una amplia experiencia en materia en la Fiscalía de la Nación y como excelente abogado de oficio. También el doctor Miguel Pizarro Guerrero, que nos honra con su presencia, y a ustedes, alumnos, por compartir esta noche en un tema sumamente importante. El crimen organizado en el mundo contemporáneo se ha desarrollado de tal manera que la legislación nacional y la legislación internacional necesita compatibilizar para poder enfrentarlo de manera eficaz. El lavado de activos está presente en diversas esferas, desde las esferas gubernamentales hasta la esfera privada. Afecta a la familia, afecta al Estado y afecta sobre todo las finanzas de nuestro país. En ese sentido, se va a analizar los importantes instrumentos de carácter jurídico que se han emitido aquí en el país, y se va a hacer desde la perspectiva del doctor Arangués un análisis de derecho comparado, doctrinal, procesal, de tal manera que esta noche sabemos que vamos a tener también una segunda noche de fortalecimiento, de mayor conocimiento en esta área tan importante que nos compromete en esta segunda noche académica. En nombre del señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Jesús Antonio Rivera Oré, quien se encuentra en este momento en Comisión de Servicios por la alta dirección, doy por inaugurado este segundo evento, que será de alta producción académica. Muchas gracias. Ya con las palabras de nuestro secretario académico, doctor Eduardo Molina Montoya, a representación del señor decano, vamos a dar inicio ya al Seminario Internacional Lavado de Activos, y por supuesto ya ustedes conocen al doctor Carlos Arangués Sánchez, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada, España, ex fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España, asimismo abogado penalista y consultor en materia de lavado de activos. Sin más preámbulo, damos ya el pase al doctor Carlos Arangués para su saludo y por supuesto su exposición respectiva. Muchas gracias, buenas tardes. Expresar de nuevo público agradecimiento a esta universidad, a la Universidad Inca Garcilaso, que también considero la mía, por la amabilidad que tuvo en 2009 al conferirme el inmerecido título de profesor honorario de esta casa. Saludar a su secretario, el doctor Molina, a los compañeros docentes de esta facultad, alumnos, amigos todos. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando del decreto legislativo 1106 y hoy vamos a analizar la interpretación que del artículo 301 del Código Penal Español ha hecho nuestro Tribunal Supremo? Y muchas de las reflexiones que dejamos apuntadas ayer van a ser plenamente válidas hoy, y ello porque ambas legislaciones pertenecen a lo que llamamos el derecho de lavado de activos, de blanqueo de capitales, decimos nosotros, de última generación. En el caso peruano, fíjense ustedes, estamos hablando de del decreto legislativo publicado el 19 de abril de 2012, en el caso de la legislación española, la Ley Orgánica 5/2012,
5/2010 de 22 de junio. Son, insisto, textos legislativos muy modernos, pero que en definitiva tienen un origen común, como es el artículo 3 de la Convención de Viena de Naciones Unidas de 1988 y el artículo 6 de la Convención de Palermo contra el crimen organizado del año 2000. Y por ese parentesco, que se acuerdan, ayer calificamos de auténtico acto de colonización jurídica, por ese parentesco, pues las reflexiones que vamos a hacer sobre uno de estos preceptos ya verán ustedes que tienen bastante sintonía. El tipo español, para empezar, está codificado. Ustedes han optado por una ley especial que regula también aspectos administrativos y modifica la UIF, como digo, la ley de lavado de activos. Nosotros tenemos en el Código Penal un precepto similar, pero que fusiona lo que sería el artículo 1 y 2 de su ley de activos. Si quieren, de lo que hay en las diapositivas, si no quieren hacerlo, no tienen por qué tomar copia, porque creo que el doctor Chiara le va a distribuir una copia de la misma, junto con otros documentos que quizá puedan ser de interés, que le voy a hacer llegar a su correo electrónico. Les decía que el artículo 301, fíjense ustedes que habla: el que adquiera, posee, utilice, convierta o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva cometida por él o por cualquier tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones, aludir a las consecuencias legales de sus actos. Se ha castigado, en este caso, con una pena de 6 meses a 6 años de prisión, lo veremos a continuación, mucho menor que la pena que le corresponde a la legislación peruana. Vamos a hacer algunas observaciones iniciales comparativas. Ven ustedes que se parecen bastante ambos preceptos. Una primera observación es que el texto español fusiona tanto los actos de conversión y transferencia como los actos de ocultamiento y tenencia, y es, siendo casuístico, mucho menos que el peruano. Fíjense que ustedes dicen, por ejemplo, en el apartado segundo, en el artículo segundo, perdón, del decreto legislativo 1106, dicen: el que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, etcétera, etcétera. Y utilizan hasta 8 verbos típicos para realmente referirse a la posesión o la utilización. Guarda, custodia, mantiene en su poder, de verdad, utiliza. La verdad es que son términos que, desde el punto de vista estrictamente de lo que es el castellano, es muy difícil mantener en su poder, custodiar, administrar, guardar, utilizar, recibir. En definitiva, ustedes mismos luego sintetizan en el encabezado del artículo 2 de su ley de activos actos de ocultamiento y tenencia. Por eso realmente la legislación española es menos detallista que la peruana. Y también es menos detallista cuando dice, simplemente dice bienes, capitales, activos. En cambio, la legislación penal habla de, en su poder, dinero, bienes, efectos o ganancias. Bueno, de acuerdo que dinero, por ejemplo, es incorrecto. Es decir, si solamente dijera dinero, me parecería mal, porque evidentemente hay muchas formas de patrimonio. Desde el oro hasta las propiedades inmobiliarias son objetos usuales, junto a las obras de arte o las joyas o los artículos de lujo, son evidentemente objetos habituales del blanqueo. Pero cualquier expresión del tipo activo, bienes o capitales es lo suficientemente amplia como para no tener que hablar de dinero, bienes, efectos o ganancias, ¿no? Que es lo que hace la legislación peruana. Realmente no tiene mucha importancia, con el término bienes hubiera bastado, y así lo salda el legislador español. Sí, también, por señalar más diferencias, tengan ustedes en cuenta que nuestro legislador comete el error de introducir el blanqueo, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones, a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Con lo cual, el blanqueo en el ámbito español es más difícil todavía de diferenciar que el artículo 1 o 2 de la legislación peruana de de lavado de activos respecto al artículo 405 del texto punitivo peruano, delito de encubrimiento. O sea, en el caso peruano creo que acierta el legislador al no copiar esa parte, esa coletilla, en concreto viene de la Convención de Viena, del artículo 3.2 de la Convención de Viena de 1988, la Convención de Naciones Unidas contra las drogas, y afortunadamente no lo hace el legislador peruano, y eso facilita pues un mejor encaje entre el lavado de activos y el encubrimiento. Y piensen ustedes que, al igual que el Código Penal peruano, artículo 406, el Código Penal español tiene una excusa absolutoria. Nosotros nos limitamos a parientes, ustedes todavía la tienen más amplia, porque como precisamente, bueno, saben seguro que mejor que yo, pues ustedes se refieren a personas allegadas, a personas con las que se tiene una estrecha relación que justifique la cláusula que excluye la punibilidad, ¿no? Claro, es importantísimo porque esto no sucede en el blanqueo de capitales, en el que no existe esa excusa absolutoria. Bien, vean ustedes finalmente que la fórmula utilizada por el legislador español en cuanto a adquirir, convertir o transmitir es exactamente la misma del artículo 1 de su ley de activos. Por eso las reflexiones que vamos a hacer en esa materia pues son de aplicación a su legislación. La pena, como saben, en el caso peruano, para el tipo básico comienza en 8 y es superior a 25 en los casos más graves. En el derecho español comienza por prisión de 6 meses y termina en 9 años con los tipos agravados. El tipo básico solamente 6 años. La pena es muchísimo menor en el derecho español que en el derecho peruano. Y ese es un elemento importante a la hora también de seguir manteniendo el carácter de delito socioeconómico que matizábamos ayer, el de delito socioeconómico y no contra la administración de justicia del blanqueo de capitales, del lavado de activos. Saben ustedes que hay eminentes juristas peruanos, desde, no sé, Percy, Prado Saldarriaga, no sé si he dicho bien el apellido, que encima sí, redacta incluso parte de los acuerdos de 2010-2011, o uno muy querido, Carlos Caro, estoy citando de memoria y es algo que no se debe hacer en un auditorio como este, además son compañeros suyos. Pues todos estos juristas peruanos coinciden en indicar que se trata de un delito contra la administración de justicia. Y yo, por las razones que expliqué ayer, creo que es un delito contra la libre competencia en los mercados y un delito de marcado carácter socioeconómico. Por la entidad de la pena, por la extraterritorialidad del delito. La administración de justicia es netamente un interés estatal, mientras que la libre competencia en los mercados es absolutamente global y más en el siglo XXI. Y sobre todo por la punición de autoblanqueo, tanto en derecho peruano como en derecho español, que sería totalmente impensable si el bien jurídico es la administración de justicia, porque el derecho al autoencubrimiento impune es una máxima de nuestros derechos punitivos. Por todas esas razones, a mí me cuesta sostener una tesis distinta del contenido netamente económico del lavado de activos. Efectivamente, el derecho español reproduce la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, derecho sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos
expresados en el apartado anterior o participación de ellos, es decir, la misma fórmula de la Convención de Viena, que ustedes amplían en cierto sentido, porque ustedes dicen que conoce o debiera presumir, cuyo origen conoce o debiera presumir. Nosotros tenemos un tipo para el dolo, aunque sea eventual, y otro imprudente, pero tenemos ese debiera presumir, quizá por el pudor que nos generan siempre las presunciones en el derecho español, el derecho penal español. El culpable en nuestra legislación, lo dice expresamente, es castigado, aunque los hechos se realicen total o parcialmente en el extranjero, es decir, una persona puede realizar un delito, por ejemplo, de corrupción en España y blanquear sus capitales en Perú. Nuestra legislación sería competente para conocer ese hecho, al igual que la suya. Sería una cuestión de analizar qué jurisdicción tiene la disposición sobre esa persona para realizar la oportuna imputación. Y, por supuesto, esto es particularmente importante, se procede al decomiso de los bienes, lo mismo que sucede en el caso peruano. Ustedes, como saben, tienen una amplísima legislación al respecto, el legislativo que lo regula expresamente. El esquema de la conducta típica, por tanto, es muy similar. Adquirir, convertir o transmitir bienes, poseer, utilizar, ven ustedes, artículos 1 y 2 de la ley peruana. Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, que sea la reiteración que hemos comentado. Cualquier otro para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, un error que no comete la legislación peruana, pero que incurre la española y por eso dificulta la interpretación con el encubrimiento. Y ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento de derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos. Evidentemente, la clave de bóveda de los procesos por blanqueo de capitales suele ser el elemento intencional. Lo importante es acreditar cómo sabemos que los bienes tienen un origen ilícito. En su caso, sobre todo, teniendo la fórmula debiera presumir. Este es el elemento nuclear en los que gravita la mayoría de los procedimientos, de los procesos. Hay ilustres procesalistas en la sala. La prueba indiciaria es la que más se suele utilizar, salvo que paradinamente se reconozca por el sujeto. Es decir, por ejemplo, en unas intervenciones telefónicas, en unas escuchas, el sujeto dice, no, vamos a ver, vamos a lavar estos activos, vamos a blanquear estos bienes de esta forma. Entonces hay prueba directa, pero normalmente hay prueba indirecta. La prueba indiciaria se basa en tres grandes bloques de indicios en nuestro derecho. Un patrimonio injustificado, operaciones financieras o mercantiles irregulares y vínculos con personas o grupos relacionados con una concreta actividad ilícita que origina la ganancias. El Tribunal Español, los tribunales tanto provinciales como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, han analizado casuísticamente estos tres grupos de indicios. Patrimonio injustificado, como comentamos ayer, el patrimonio injustificado resulta de especial interés la ausencia de negocios lícitos que puedan justificar el capital que se disfruta. Es decir, una persona que no teniendo ingresos tiene un patrimonio injustificado. Aquí hablamos, ¿se acuerdan ustedes del artículo 409, de su legislación y de los funcionarios que efectivamente tienen un tipo específico de enriquecimiento injusto, de enriquecimiento injustificado? Algunos ejemplos llamativos fueron, por ejemplo, el caso Forum-Tracone, los procedimientos contra la mafia rusa, que utilizaban una tarjeta American Express Black de tipo Centurion que permiten hasta inversiones
millonarias y tienen una cuota de $2.500 anuales y un consumo mínimo de $250.000. Claro, es curioso que personas que no tenían ningún ingreso alquilaban hoteles enteros en Denia, Alicante, en una zona de costa muy exclusiva, y se trasladaban en jets privados desde Moscú hasta esa localidad para, por ejemplo, celebrar un cumpleaños. O las personas que, por ejemplo, tienen 27 tarjetas de crédito a pesar de no tener ninguna profesión declarada. El análisis de las tarjetas de crédito, como ven ustedes, ha dado muy buenos resultados al CEPBLANC, el equivalente a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera Peruana. Ha dado muy buen resultado el análisis de las tarjetas de crédito para el patrimonio, para analizar el patrimonio injustificado. Ya hemos dicho que el patrimonio injustificado es en algunos ordenamientos jurídicos un delito autónomo, pero no en todos, porque la Convención de Viena, en su artículo 5, permite interpretarlo de acuerdo a la legislación interna. No es necesario, por tanto, que se tipifique el enriquecimiento injustificado como delito. Ustedes han optado por ello, en el caso español no se ha optado. He puesto algunos ejemplos, Por ejemplo, países que requieren alguna circunstancia concurrente, como por ejemplo actividad pública, México, ahí también podríamos poner Perú, ¿no? Que sería el caso, ¿no? El segundo bloque de indicios era las operaciones irregulares. En primer lugar, la creación y extinción de sucesivas sociedades. He elegido la sentencia de 25 de febrero de 2004 de nuestro Tribunal Supremo porque me llamó la atención sobre todo la forma en la que explicaba este hecho, ¿no? Dice que aparecían y desaparecían como en una agitada trama teatral. Es decir, que nuestro Tribunal Supremo tiene estas licencias para describir, creo que muy gráficamente, pues cómo se van creando y desapareciendo sociedades. También ya hemos señalado, como ya hemos apuntado, es que en muchas ocasiones el derecho mercantil y el derecho tributario tienen unas estructuras totalmente contrarias, ajenas incluso al derecho penal. Piensen ustedes en el propio concepto de sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada. Son conceptos ajenos a la tradición del derecho penal, incluso me atrevería a decir contrarios. El manejo de inusuales cantidades de efectivo, ¿no? Las limitaciones al efectivo es otro de los puntos de estrangulamiento esencial del sistema. Nosotros tenemos billetes de 500 euros, de 1.500 soles, para que nos entendamos. Ustedes tienen un billete más moderado de 200 soles. Efectivamente, el control del efectivo es importantísimo para afirmar la existencia o no de una operación irregular. Quien paga $1 millón en efectivo por un inmueble, pues efectivamente puede estar blanqueando capitales. Es al menos un indicio que a eso apunta. Ha sido muy llamativo, por ejemplo, en el caso español, la incautación de máquinas contadoras de billetes. Nosotros hemos tenido numerosos casos en los que en domicilio se encontraban máquinas contadoras de billetes, como se pueden imaginar, pues no es algo frecuente en la actividad doméstica, ¿no? ¿Quién tuviera una máquina contadora de billetes, en mi caso? Transferencia de fondos a lo que llamamos paraísos fiscales, centro offshore. La verdad es que los españoles en el área latinoamericana utilizan fundamentalmente Belice. Es la principal línea de blanqueo de capitales. Las Antillas holandesas, las Islas Man o Bermudas son otros focos muy utilizados, y en Europa Gibraltar, Luxemburgo, Andorra, y para las razones explicadas, Suiza sigue ofreciendo una normativa que sigue siendo útil
para el blanqueo de capitales, ¿no? La utilización de sociedades ficticias y testaferro, los hombres de paja, son otro de los indicios que baraja el Tribunal Supremo. Es muy importante la no celebración de juntas generales en las sociedades pantalla. Eso es algo que evaluamos mucho. Cuando se analiza si una sociedad está siendo instrumentalizada o no, lo que hacemos es pedir los libros de actas y ver si hay un auténtico debate, si hay vida social o es un puro instrumento, ¿no? Y eso sí es muy importante, no lo había mencionado hasta ahora, la banca Hawala. La banca Hawala tiene origen pakistaní y si no la conocen me encantaría que nos detuviéramos un momento porque es un sistema de compensación de créditos que se ha implementado en toda Europa como un sistema de banca informal. El sistema está basado en lo siguiente. Si, por ejemplo, un ciudadano chino quiere enviar dinero a Europa para abonar los estudios de su hijo y al mismo tiempo otro empresario chino quiere enviar dinero a China en pago de las mercancías que luego distribuye en tiendas multiprecio, llegan a un sistema de compensación informal. Se dan unas claves a través de la organización bancaria informal, un grupo de personas que por su prestigio son utilizados por la comunidad como hombres buenos. Se dan una serie de claves que a veces son tan llamativas como una foto partida por la mitad o un código, cualquier cosa, y el empresario que está en China, que quería enviar el dinero a su hijo que estaba en Europa, entrega el dinero al empresario que mandaba los productos hacia Europa y al revés. Entonces, el dinero no se traslada, se compensa informalmente. El método Hawala, bueno, ha sido muy utilizado, y he puesto este ejemplo, la sentencia de 12 de marzo de 2011, porque era un envío de tan solo 300 euros, pero es que el sistema Hawala está funcionando ahora como banca informal a unos niveles realmente impresionantes. Hay todo un sistema bancario paralelo para, por compensación, evitar los flujos de dinero tradicionales, eludiendo, por tanto, los controles que establecen las unidades de supervisión del blanqueo de capitales, en el caso peruano la UIF, ¿no? Y el traslado físico, los transportes en dinero de grandes cantidades. ¿Se acuerdan ustedes el caso del préstamo-retorno que vimos ayer? El traslado físico de dinero en su legislación ha sido sancionado expresamente a partir en concreto de $10.000 para la entrada o la salida del país, $10.000, sí, $10.000 o 30.000 si son en determinados activos, ¿no? Pero siempre que haya tránsito aduanero. Bien. En el caso de los movimientos financieros anómalos, aquí he mencionado el préstamo-retorno que comentamos ayer, también el supuesto de fraccionamiento. Para evitar el reporting sistemático, en lugar de ingresar una cantidad como $4.000, lo que ingreso son 4 ingresos de $1.000 cada uno, para evitar que el monto global supere los $3.000 que están siendo, por ejemplo, objeto de reporting sistemático a las unidades supervisoras mundiales, ¿no? O el préstamo retorno
que comentamos ayer con el ejemplo, no sé si se acuerdan, de la compraventa de una charca, de una laguna. Y para terminar, tenemos que mencionar los vínculos con personas o grupos criminales. No se requiere, por supuesto, concierto y los medios de prueba están abiertos a cualquier posibilidad, es decir, cualquier medio de prueba. La legislación peruana, al igual que la española, no exige ni siquiera la existencia de un proceso anterior por el delito fuente que se esté juzgando. Es decir, si sospechamos que los bienes provienen del tráfico de drogas, no hay que acreditar el acto concreto de narcotráfico del que proviene, ni muchísimo menos. Pero sí hay que destacar los indicios que unen al blanqueador, al lavador, con la actividad de narcotráfico. Los vínculos, que normalmente son personales, con el grupo organizado o persona que desempeña el delito fuente. Como contraindicios se ha alegado la posibilidad de tener esos ingresos injustificados en la actividad económica lícita, alternativa. Bien, vean ustedes que cuando existe una fuente de ingresos que puede justificar ese dinero negro, opaco al fisco, no se tiene por qué presumir que estamos hablando de dinero sucio. Una persona puede estar defraudando dinero a Hacienda y eso no significa necesariamente que esté lavando activos. Aquí les pongo varias sentencias en las que el Tribunal Supremo Español ha considerado que los fondos podrían provenir de la elusión tributaria, pero no necesariamente de un origen ilícito. En cambio, todas las alegaciones de que el dinero proviene de una actividad económica sumergida han estado abocadas al fracaso. Cuando se ha dicho que el dinero proviene de las peleas de gallos o de la prostitución, por ejemplo, nuestro Tribunal Supremo no ha aceptado tal posibilidad como contraindicio, siempre y cuando, insisto, hayan concurrido algunos de los tres grupos grandes de indicios que hemos visto anteriormente. Hay una sentencia preocupante que creo que no debe ser llevada, no debe ser seguida precisamente como ejemplo, sino lo contrario, y es la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2004. Para que vean ustedes que a veces el Tribunal Supremo Español es demasiado estricto. Trata sobre el derecho a no declararse culpable. Dice concretamente que el derecho al silencio, la negativa a confesarse culpable, nada tiene que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces o tribunales comprobar si los hechos que constituyen el objeto de la investigación están acreditados o no. Termina diciendo que la culpación está en sus manos, acreditando que el dinero es limpio y transparente. Es que en el lavado de activos, como en cualquier otro delito, la carga de la prueba corresponde a las acusaciones. Y en este caso, por ser un delito contra la libre competencia, un delito de carácter socioeconómico, existirá habitualmente de forma exclusiva acusación pública. Será el Ministerio Público, sería el fiscal el que tendrá que acreditar la proveniencia ilícita del bien, no el inculpado que el dinero es lícito y transparente. Afortunadamente, esta línea sentada en 2004 por el Tribunal Supremo Español no ha tenido ulterior eco en otras decisiones, pero es un precedente peligroso, es un precedente ciertamente peligroso que, como pueden imaginar, no comparto.
Sí, justo en el momento oportuno. Hay también una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en ese sentido, en el sentido de la obligación de dar una explicación razonable, que se ha tomado, por ejemplo, en el Pleno Jurisdiccional peruano, en el cual se señala de que esta suerte de inversión, ¿no? En Colombia le llaman carga dinámica de la prueba, no necesariamente una afectación al principio de presunción de inocencia y tampoco el de autoincriminación, porque pues hay una necesidad de explicar de manera razonada una explicación adecuada de las anómalas operaciones que pudieran haber detectado. Entonces, quizás esa sentencia también sigue un poco la postura ya de lo que también se llama el Tribunal Europeo, ¿no? Hombre, yo entiendo que nadie está obligado a colaborar en su inculpación en un procedimiento penal. Es que la exculpación está en su mano, podrá ejercerla o no. Miren, no sé, si a mí ahora mismo me acusan de haber matado a Kennedy, podría decir que nunca he estado en Dallas, que nunca he disparado un rifle, que no había nacido en 1963, podría decir, no sé, lo que quisiera, pero la verdad es que tengo derecho a no decir nada. Y ningún tribunal por ello me puede castigar por haber matado a Kennedy. Lo que estamos es realmente sospechando. Bueno, cuando usted no indica el origen del dinero, por algo será. Bueno, mire, le voy a decir una cosa. En el caso peruano me cuesta poner el ejemplo, porque sus penas son elevadísimas. Pero en el caso español, yo puedo no decir de dónde proviene el dinero, porque, por ejemplo, soy el autor de otro delito. Pero no tengo por qué inculparme. Claro, porque el dinero puede provenir del, por ejemplo, robo con escalamiento en casa habitada. Y por eso no quiero declararlo. O puede provenir del chantaje, de la extorsión, puede provenir de la prostitución, puede venir de muchas circunstancias. Y si el dinero proviene, por ejemplo, pues no sé, de hurtar, porque soy contable de la mafia efectivamente y he hurtado ese dinero a peligrosísimos mafiosos y por eso no revelo su origen. Es decir, es que el derecho a no confesarse culpable, insisto que aquí hay voces más autorizadas que la mía, pero el derecho a no confesarse culpable es un derecho universal y que tiene que ser entendido en su máxima expresión. No comparto para nada esa línea. He estado intentando buscar en el acuerdo cuál es el de 2010 o el de 2011. El 2010 se considera como un indicio. Bueno, de todas maneras, como usted sabe, trata ya sobre la ley 27.765, sobre la anterior. No estaría interpretando esta, pero en cualquier caso esta cuestión no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado sustantivamente, ¿no? Yo insisto, y miren que no ahora desde la abogacía, sino en mi etapa de fiscal, siempre he sostenido que es la acusación la que tiene que probar. Cuando usted no da, teniendo la posibilidad, una explicación razonable, yo continúo con la imputación, en lugar de llevar a un auto de sobreseimiento, por ejemplo, una terminación anticipada del procedimiento, porque no ha explicado usted de dónde viene ese dinero. Pero puede haber indicios para que continúe un procedimiento contra alguien, pero para condenar no basta con indicios. Si no hay una auténtica prueba indiciaria, no hay con sospechas, con meras sospechas procesales, tiene que haber una auténtica prueba. Entonces, a mí me parece que el derecho a no confesarse culpable abarca, para empezar en este caso, a lo que podría ser pues, una infracción tributaria, porque el dinero puede provenir de una actividad lícita pero que no ha declarado el fisco. Y no tengo por qué estar obligado bajo coacción a declararla. Yo considero que esa línea de 2004 del Tribunal Supremo, que afortunadamente fue luego aparcada,
no debe ser, y la que está citando usted del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no conocía, no deben ser retomadas. ¿Alguna pregunta, alguna duda más? Bueno, la sentencia del Tribunal Europeo, que está citada por el Acuerdo Plenario 3 de 2010, básicamente lo que dicen es que ante una imputación razonable del Ministerio Público, la ausencia de explicación devendría en un indicio más, que de manera concurrente con los demás indicios, bueno, podrían implicar hasta una sentencia condenatoria, entiendo yo, porque me pareció escucharle que no se puede condenar con indicios. Ese creo que es su criterio. Creo que... No, con meras sospechas. Prueba indiciaria sí, pero con meras sospechas en este caso no. Correcto. Bueno, el alcance es que la sentencia que se cita ahí, definitivamente lo que explica es que esta negativa ante una imputación razonable podría ser tomado como un indicio más, ¿no? Pues, insisto, que a mí no me lo parece. O sea, no debería ser así, porque hay muchas razones para no llegar a esa conclusión. Es que, entre otras cosas, puedo no estar declarando de dónde provienen los bienes, insisto, porque es que yo soy traficante de drogas, pero que lo demuestren. Y no voy a decir, no, yo no estoy lavando activos, yo es que trafico con drogas en España. Entiendo que la ausencia de explicación razonable no solo abarca eso, sino abarca una explicación irracional también. Qué interesante. Bueno, pues eso es curioso porque eso lo hemos analizado nosotros. Las explicaciones pueriles, si entran ustedes en la página arangues.net verán un artículo que se llama Criterios del Tribunal Supremo para delimitar el ámbito de lo punible en el tráfico de drogas, y las explicaciones pueriles, las analiza el Tribunal Supremo en el sentido que usted dice. Nadie puede, cuando el sujeto en su declaración, normalmente policial, pues dice algo que es una barbaridad, sino algo que es absolutamente increíble, ¿no? Por ejemplo, ¿saben ustedes lo que son los tripis, los LSD? Aquí se manejan también, ¿no? Pues una de las sentencias que comento en ese artículo es que los cartoncitos, los tripis, los LSD, le preguntan a un sujeto que por qué lleva tripis y responde que creía que eran calcamonías, pegatinas para decorar su bicicleta. Nadie compra a ese precio pegatinas para su bicicleta. Pero condenar a alguien por esa explicación es muy delicado, sobre todo teniendo en cuenta que en el proceso español, no sé cómo será el peruano, pero en el proceso español la primera declaración policial es asistida por letrado, pero no informado por letrado. O sea, tú no tienes derecho a una entrevista reservada previa en esa fase preprocesal. No tienes derecho. Entonces, ¿qué hacemos los abogados más agresivos? Que fomentamos que nuestros patrocinados no declaren. Me explico. Yo llego a un caso de lavado de activos. Si han sentado a mi patrocinado ya en la unidad de delitos económicos, realmente ya no es para hacerle una pregunta de cortesía. Estamos allí, ya hemos perdido lo que podríamos denominar la dulzura del carácter. Es como la ley procesal española, no sé si la peruana es igual, no me permite asesorar antes de la declaración a mi patrocinado detenido, cuando el agente de investigación de la unidad de la UICO, de la Unidad de Investigación Económica, de la Policía Nacional o del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria le hace una pregunta, y va a responder, yo digo únicamente siempre, si va a declarar, renuncia a su defensa. Y entonces, me acuerdo una vez que mi patrocinado decía, oye, pero no te pongas así, renuncio a la defensa. Entonces normalmente son inteligentes y dicen, bueno, pues no voy a declarar. Claro, es la única forma de analizar qué prueba tienen contra ti antes de que se inicie un procedimiento. Porque miren, lo único que se parecen los procedimientos penales en España a las películas
sobre crímenes es que los malos siempre hablan demasiado. Entonces, cuando tú pones a una persona a declarar y empieza a dar explicaciones, al final termina diciendo algo que es una prueba esencial contra él. Yo, de hecho, cuando era fiscal, cuanto más hablaran, mejor. Conversábamos ampliamente, al final metían la pata. Y al final siempre decían algo que les perjudicaba. Desde la otra perspectiva, cada uno tiene que hacer su trabajo. Me parece que un derecho fundamental es: no, usted me ha traído hasta aquí, me ha detenido, me está imputando un delito de lavado de activos, pruébelo usted. Yo no tengo por qué explicar. Pruébelo usted. Ya nos veremos si me interesa, ya dar una explicación cuando sepa qué prueba hay contra mí. Cuando lo sepa. Pero ahora no voy a declarar nada. Es utilizar eso como una vía, como un contraindicio, hombre, me parece muy cruel. Además me parece muy cruel y muy hipócrita. Yo siempre que los jueces insisten, no, hay que tener un deber de colaboración, no, mira, yo siempre les digo lo mismo. Mira, me he tomado muchos cafés contigo y estoy seguro que no te gustaría que pasar por una inspección de Hacienda. ¿A que no? Y no tienes nada que esconder, ¿no? Bueno, pues lo mismo le pasa a mis patrocinados. Sí. Quisiera hacer un alcance. Hace años que acá en Perú se derogó una norma procesal y un código, o sea, usted tiene conocimiento, que se promulgó en noviembre del año 39. Aquí también se llama el Código de Procedimientos Penales del 40. Aún tiene vigencia, por ejemplo, acá en Lima, con modificaciones que se han dado a través del tiempo. Era el artículo 137, que literalmente decía, ¿no?, que el silencio se tomará como indicio de culpabilidad. O sea, procesados que guardaban silencio, ya se tomaba ya prácticamente como unas cosas, ¿no? Hace acordar eso, ¿no?, que estaban haciendo acá respecto a los lavado de activos. Eso tiene su precedente porque acá en Perú, creo que igual que en España, existe el delito de enriquecimiento ilícito. Como ocasión de los procesos que se han incoado contra funcionarios y servidores públicos, se produce la inversión de la carga probatoria. Entonces la defensa es sumamente difícil, porque se burla el principio del onus probandi, no se debe de la carga de la prueba que le corresponde al Ministerio Público, la cláusula de la no incriminación, y que lamentablemente aquí en Perú, más que un proceso pegado a la Constitución, es un proceso pegado a la norma procesal, a la norma legal, y da lugar que es a la violación de esos derechos constitucionales. No, pero solamente una vez. Lo primero, en España no tenemos delito de enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito solamente puede ser constitutivo, de delito fiscal cuando supera los 120.000 euros de defraudación en la cuota. Es decir, cuando yo tengo un patrimonio oculto y por tener ese patrimonio que no está tributando, la cuota de defraudación es superior a 120.000 euros, unos $150.000, entonces es cuando el Estado me imputa un delito contra la hacienda pública, porque tengo un patrimonio que no tributa. Por ejemplo, no declaré que tenía cuentas en Perú o en Suiza. Como no estoy tributando, pero el caso del delito de enriquecimiento injustificado que tienen ustedes es que un funcionario público está obligado a hacer una declaración y la emite voluntariamente porque asume función pública. Es que tú ya hiciste una declaración, tú dijiste, yo no tengo dinero en Suiza, porque se te preguntó, ¿qué fondos tiene usted en el extranjero? Y dice, ninguno, y de repente aparece 1 millón de euros en Suiza. Bueno, ese es el delito, pero había una declaración anterior. ¿Y por qué ha emitido esa declaración? Porque ha querido ser alcalde, senador de tal municipio. Es un delito totalmente distinto. En España no lo tenemos, porque consideramos, fíjense, en España consideramos que efectivamente es un medio de presunción cuando no podemos probar lo que realmente existe. Porque ¿por qué creen ustedes que se sanciona el enriquecimiento injustificado en Perú? Porque hay un cohecho que ustedes no pueden probar, y como no se puede probar, pues se les sanciona sin prueba de cohecho. Pero se dan cuenta de que están haciendo realmente un juego, una construcción. En España lo que tratamos es de probar el cohecho.
Claro que el nivel de corrupción, afortunadamente, el nivel de corrupción en España está controlado, está contenido. Pues a lo mejor no hemos necesitado de ese instrumento. Si las tasas de corrupción fueran otros, los niveles de corrupción fueran otros, a lo mejor tenemos que recurrir a un instrumento tan lesivo. Ahora, lo de en un código procesal poner que el silencio supone darte por confeso, a mí me parece personalmente muy grave, ¿no? No comparto para nada ese tipo de planteamiento que frena el derecho a la defensa. Sí, por favor, Susana. Sí, está escuchando la exposición y me llama mucho la atención dos cosas. Uno de los tipos de autoría señaladas en la exposición es ayudar a ocultar. Sí. Y lo que me viene a preguntarle es cómo se imputa ahí la forma de complicidad en ese supuesto de esa modalidad de ayudar a ocultar. O realizar cualquier otra conducta para... Claro, miren, pasa un poco... Es que los tipos penales, yo conozco muy poco el derecho peruano, pero el otro día estuve analizando el 153, que es muy parecido al 177 bis español. El 153 del Código Penal peruano es la trata de personas, ¿no? La trata de seres humanos. Y claro, son tipos, el que facilite, promueva, facilitar, promover, realizar cualquier otra conducta para. Es decir, son tipos penales cuya taxatividad es tan baja que, como usted mismo indica, pues apuntan hacia la consumación siempre y hacia la consumación y siempre hacia la autoría en lugar de la complicidad, ¿no? Pero bueno, precisamente fue la Convención de Naciones Unidas la que en materia de drogas utilizó este tipo de incriminaciones tan amplias, y a partir de ahí solamente formas muy residuales de colaboración son entendidas como complicidad, pero es extraordinariamente pequeño el campo, y solamente pues inicios de liter criminis muy débiles son entendidos como casos de tentativa, porque enseguida se consuma la conducta. Claro, realizar cualquier conducta para encubrir, en cuanto empiezas a encubrir, aunque no hayas encubierto, ya no hay tentativa, sino auténtica consumación. Y en cuanto ayudas, por muy poco que sea, ya estás promoviendo directamente, vas a ir al autor único inmediato en lugar del cómplice, ¿no? Es así. Pero es una tendencia expansiva hacia ya les digo, ¿no? Hacia la autoría y hacia la consumación, de la que no escapan ninguno de los nuevos delitos internacionales como tráfico de drogas, como trata de seres humanos, como tráfico ilegal de inmigración clandestina. Todos esos delitos tienen esa tendencia. El otro aspecto era sobre las sabiendas. Y la diferencia sustancial con la legislación peruana de presumir. Esa presunción, que es una presunción sería dice deba presumir, si no recuerdo mal, ¿no? Dice deba presumir, creo, ¿no? Sí. Pero entendemos que la legislación española... O debía presumir, perdón, conoce o debía presumir, dice. Debía presumir. Entendemos que la legislación española es un dolo, solamente se expresa un dolo directo, ¿no? Y en cambio, en la legislación peruana, lo ampliarían a tal forma que inclusive hay formas de dolo por indiferencia, ¿no? Es decir, que alguien que es un poco ligero, digamos, en su administración de su negocio podría cumplir. Sí, hay un debate enorme en la doctrina española sobre si se incluye o no el dolo eventual, pero en el caso de la peruana debía presumir, está claro que se incluye el dolo eventual, sin ninguna duda. Vamos, es que la expresión debía presumir está claro. Claro, ¿cuándo debía presumir? Pues cuando hay sobre todo una operación anómala para el comercio, pues por todas las circunstancias que hemos ido desgranando, que hemos ido destacando, ¿no? No hay ningún... Sí. Una pregunta pequeña. De acuerdo a su criterio, ¿qué opina de lo que establece, la sanción que establece el artículo 6 del Decreto Legislativo 1106 sobre el rehusamiento a entregar información? Obstrucción, falsedad, rehusamiento. Claro. Perdón.
Esa no es una pregunta pequeña, ¿eh? Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Bien, vamos a ver. Los llamados delitos de obstáculo. Nosotros también lo tenemos, pero no en el caso del blanqueo de capitales, lo tenemos en la Comisión Nacional del Blanqueo de la Comisión Nacional de Valores, 294 de nuestro Código Penal. Los llamados delitos de obstáculo, conflicte delit, como los clasifica Roxin, delitos de infracción de deber. Es decir, cuando me niego a colaborar con una administración facilitando los datos. El problema es que yo he querido estar en un mercado sometido a supervisión. Yo soy la persona que ha abierto una casa de cambio, que está trabajando en una entidad financiera, que tiene un casino, que es notario, que es abogado. Yo estoy desarrollando voluntariamente una actividad que tiene una obligación, la obligación de colaborar. Entonces, incumplo esa obligación y respondo, en este caso, por el artículo 6. Luego, la pregunta es, para la valoración, que no es nada pequeña, es ¿qué estamos haciendo con el desplazamiento de los deberes de investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio Público hacia estos sujetos que son intermediarios en el sector financiero, que son abogados, que son notarios, que tienen una casa de cambio, que son intermediarios en el sector inmobiliario? Por ejemplo, yo tengo un cliente que es que sería pues, un empresario que tiene una sociedad de compraventa de inmuebles. Es simplemente pues, una persona que se dedica a intermediar en el mercado de inmuebles. Entonces, resulta que está imputado por un hecho, pero en el que me dio un notario que dio fe de la operación y en el que el dinero vino, una cantidad importante de dinero, es cierto, 3 millones de euros, pero que vino por una transferencia desde Holanda. Es curioso. ¿Por qué mi cliente iba a saber que su mandante era narcotraficante si no tenía ningún procedimiento abierto en España, si el dinero ha venido por un canal oficial, si ha dado fe pública un notario, y si finalmente el Ministerio Público ni siquiera a fecha de hoy ha iniciado ninguna acción contra esa persona? ¿Cómo va a saberlo? El problema es que nosotros estamos trasladando los deberes de control del blanqueo de capitales hacia todos estos sujetos obligados. Lo estamos trasladando. La persona que está como cajero en una entidad bancaria, le intimidamos. Ojo, ten cuidado con coger dinero en efectivo, porque puedes, si no declaras esa operación como sospechosa, hombre, pues puedes efectivamente incurrir en un delito de lavado de activos. Al que intermedia en el sector inmobiliario, ten cuidado, ¿qué haces? Al del casino, al de la caja de cambios, al de compraventa de coches. Es decir, estamos trasladando los deberes de investigación y de cuidado a todos esos sujetos. Una vez que lo hemos trasladado, hombre, pues este tipo de delitos de obstáculo está muy mal, pero por lo menos esa es una actividad en la que tú, cuando la desempeñas, tienes que tener una serie de cargas. Una de ellas es la prevención del blanqueo de capitales, que asumes ser un agente que colabora en la prevención del blanqueo de capitales. En la evidencia de un mero hecho de que bastara el dolo eventual respecto del conocimiento de la comisión del delito previo. Yo les voy a citar algunas sentencias. La primera de ellas, de 19 de enero del año 2005, del Constitucional Español, donde expresamente se rechaza la vulneración del principio de legalidad en la aplicación del tipo penal por lavado de activos, entendiendo que no se exige, que del tipo penal no se exige un dolo directo, bastando el eventual, o incluso, como se hace referencia en la sentencia de instancia recurrida en amparo, es suficiente situarse en la posición de ignorancia deliberada. Es decir, luego veremos cuáles son los tres elementos de esa ignorancia deliberada, pero conceptualmente la misma cabe situarla en el marco del dolo eventual. Tiene sus propios matices, tiene sus propios elementos, pero entronca con el concepto general de dolo eventual.
Y lo mismo cabe decir de la sentencia de 15 de febrero, mucho más reciente, del año 2011, en el caso español, ¿no? Donde literalmente se dice que se puede apreciar la concurrencia del tipo subjetivo doloso cuando el autor incumple conscientemente obligaciones legales o reglamentarias de cerciorarse sobre la procedencia de los bienes o de la procedencia de los activos. Claro, evidentemente, si pesan ya sobre esa persona el cumplimiento de tales deberes formales, un indicio muy claro de dolo en relación con el conocimiento posiblemente delictivo de los bienes o de los activos es el hecho de no dar cumplimiento a esos deberes o obligaciones de naturaleza formal. Es decir, acaba señalando nuestro Tribunal Constitucional que cuando está acreditado que estaba decidido a actuar a cualquiera que fuera la situación en la que lo hacía y existían razones de peso para sospechar la realización del tipo, la absoluta indiferencia, que es en realidad una de las modalidades clásicas del dolo eventual, debe apreciarse expresamente esa modalidad. Una vez más, hemos de recordar, señala la sentencia del 27 de julio del año 2007, que de acuerdo con el principio de ignorancia deliberada a la que expresamente se refiere, cuando se está en una posición y obligación de conocer y de investigar o de indagar la procedencia de tales bienes o de tales activos, nadie puede poner en duda la concurrencia del tipo subjetivo, del tipo doloso, en el ámbito del blanqueo de capitales, del lavado de activos. Y en el mismo sentido, pues, sentencia de 2 de julio del año 2008, ¿no? Cuando se dice, en otras palabras, quien se pone en situación de la ignorancia deliberada, o mejor, de consciente desconocimiento, sin querer saber aquello que puede y debe saber, está asumiendo y aceptando, observen las referencias que hay a la teoría del consentimiento en el ámbito del dolo eventual, está asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito que objetivamente ya se está cometiendo con esa ignorancia deliberada. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esa modalidad, posiblemente más frecuente de lo que nos imaginamos, esa ignorancia deliberada debe tener fundamentalmente 3 elementos para detectarla en el ámbito subjetivo del tipo. En primer lugar, una sospecha justificada acerca de la concurrencia en la conducta del sujeto activo de los elementos exigidos por un determinado delito. No debe extenderse, lógicamente, a aquellos sujetos o a aquellas personas respecto de las cuales no quepa una sospecha fundada. Esto está también relacionado con las acciones neutrales o con la intervención en la cadena del blanqueo de determinadas acciones neutrales respecto de los sujetos sobre los que no concurre en principio o no tiene por qué concurrir una sospecha de su involucración en la cadena del blanqueo. En segundo lugar, como elemento de esa ignorancia deliberada, la disponibilidad. El sujeto debe tener disponibilidad de la información que habría evitado, de la información que de haber sido usada habría evitado efectivamente la comisión del hecho delictivo y haber podido obtener dicha información por medios fiables, rápidos y ordinarios. Es decir, debe tratarse de una persona que tenga efectivamente a su disposición los medios para conocer el origen ilícito y delictivo de los bienes objeto de lavado, objeto de blanqueo. Y en tercer lugar, como elemento de la ignorancia deliberada, pues un componente motivacional. En este caso, el ignorante deliberado debe tener un motivo para permanecer ajeno a la realidad, para situarse en una situación de simple desconocimiento, normalmente motivada por el beneficio derivado de ese blanqueo, de ese lavado de activos, ¿no? De modo que sospecha justificada, disponibilidad de medios para la búsqueda de la información del origen delictivo y componente motivacional son 3 elementos característicos de esa ignorancia deliberada que sitúan subjetivamente al sujeto en el ámbito del dolo eventual. Yo quería tratar otra cuestión que apunté ayer también, aquí relacionada con el delito previo. Verán, la relación técnica o jurídico-penal que existe entre el delito previo y el delito de lavado de activos o el blanqueo de capitales se asemeja, pero no es la misma, a la del principio de accesoriedad limitada en el ámbito de la participación. ¿Por qué?
el legislador español expresamente declara que el sujeto será hecho responsable por el delito de blanqueo, por el delito de lavado de dinero de activos, con independencia de que en el delito previo, cuyos elementos objetivos y subjetivos deben quedar acreditados también en el proceso por blanqueo, a no ser que exista una sentencia condenatoria previa, obviamente, en esos casos, como digo, el delito de blanqueo existe con independencia de que el autor o autores o de que los acusados sean declarados irresponsables por el delito previo cometido o queden exonerados de pena. Esto significa técnicamente, por lo tanto, que basta con acreditar la comisión de un hecho ilícito típico y antijurídico respecto del cual proceden los bienes objeto del lavado, ¿no? del blanqueo de capitales. Bien, eso está muy relacionado con, teóricamente o conceptualmente con el principio de accesoriedad limitada, pero no es lo mismo, porque la relación o la vigencia del principio de accesoriedad limitada está vinculada a la realización o la intervención de un mismo hecho por parte de distintas personas, ¿no? Y lo que regula son las relaciones entre el autor y los partícipes. Aquí no, aquí tenemos un hecho previo y un hecho distinto que es el lavado de activos. Luego, son erróneas aquellas referencias en materia de lavado de activos, de blanqueo de capitales, que aluden a la vigencia de una suerte de principio de accesoriedad limitada entre las relaciones entre el delito previo y el lavado de activos. Sí hay un paralelismo conceptual, pero está vinculado a la propia estructura y esencia de la teoría jurídica del delito, y es que siempre hay un elemento objetivo, como es el hecho ilícito, y luego un elemento subjetivo, la culpabilidad, y otros elementos vinculados al carácter personal de la pena, respecto de los cuales únicamente se predican de sujetos concretos y no del colectivo que puede intervenir en un determinado hecho de carácter o de naturaleza delictiva. Y dicho ello, pues me gustaría tocar una cuestión que es extraordinariamente compleja en relación con el delito previo. Verán, como no he podido asistir a la intervención del profesor Aránguiz, no sé si él la ha tratado monográficamente, pero en relación con el delito previo existe desde hace algún tiempo, y en el caso de España además ha sido objeto de un tratamiento específico por la ley del año 2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, un tema que ha sido, como digo, objeto de tratamiento específico en relación con el dato o el elemento de si el delito fiscal o si la cuota defraudada puede o no ser constitutiva de un delito previo que sustente una posible acusación por blanqueo de capitales. La cuestión es bastante compleja si tenemos en cuenta la propia estructura del delito de defraudación tributaria o del delito fiscal configurado como delito previo al blanqueo de capitales. A mí esto me recuerda a una especie de automatización que, por lo menos en el caso español, existía, y es que cuando a alguien se le acusaba o condenaba por un delito de tráfico de drogas, siempre se le acusaba y condenaba simultáneamente por un delito de contrabando, cuando no quedaba acreditado que efectivamente la droga procedía del interior del país. Había una suerte de presunción de contrabando si existían indicios de que claramente procedía de un país distinto de España, ¿no? Como era en la inmensa mayoría de los casos. Por eso hasta el año 96 estaba casi automatizada la jurisprudencia que condenaba simultáneamente por tráfico de drogas y por contrabando. Pues yo creo que aquí sucede algo parecido. En aquellos casos en los que se comete un delito fiscal y el dinero procedente de esa defraudación tributaria es objeto de algún tipo de tratamiento para su introducción falseada en el mercado ilícito. Hay que tener en cuenta además las modalidades del delito de defraudación tributaria para valorar la complejidad y de valorar simultáneamente su integración en el delito de blanqueo de capitales o de lavado de activos. Verán, dentro de esas modalidades, como conocen perfectamente, la cuota tributaria defraudada, que en el caso español, ya lo saben, es de más de 120.000 euros por el hecho imponible, puede tener algunas modalidades en las que haga difícil o casi imposible identificar el exacto dinero o bien procedente de la defraudación tributaria. Me explico.
Como ustedes saben, la defraudación tributaria puede tener lugar, por ejemplo, respecto de importes que no se ingresan, respecto de retenciones o ingresos a cuenta, o de falseamiento de balances en los que pues, se acreditan menos ingresos o más gastos que hacen que el obligado tributario, que hacen que el sujeto pasivo de la obligación tributaria no ingrese tanto dinero como debería ingresar. Es decir, que la comisión del delito fiscal, que la comisión del delito de defraudación tributaria genera para él un ahorro fiscal. La cuestión es, si efectivamente se comete ese delito y no hay una alteración patrimonial, no hay ninguna incorporación posterior de dinero o de algún bien en su patrimonio, ¿cómo identificamos cuál es exactamente el activo de su patrimonio que va a ser objeto de blanqueo? O que va a ser objeto de imputación en una especie de delito de blanqueo de capitales. Es decir, solo si, por ejemplo, en la cuenta corriente o en el lugar donde tenga el sujeto ahorrados el dinero para el abono de los impuestos, podemos identificar que es esa cantidad la que puede ser objeto de blanqueo de capitales, o puede ser cualquier activo patrimonial. Es decir, porque ciertamente en la consideración global de todo su activo es evidente que hay un ahorro fiscal que se consigue, que se alcanza con la comisión del delito de defraudación tributaria. Por eso, en algunas ocasiones, incluso en el caso de Italia, hubo alguna sentencia de la Corte de Casación italiana del año 2004, en la que se negaba la posibilidad, por lo menos en algunas modalidades del delito de defraudación tributaria, de que este constituyera un elemento o un delito previo a los efectos de poder considerar que estamos en presencia de un lavado de activos. E incluso, pues, doctrinalmente se alegan otros argumentos. Por ejemplo, Quintero Olivares señala en nuestro país que el objeto material del delito de blanqueo de capitales está constituido por bienes que el autor adquiere y por lo tanto se exige una relación causal del delito previo mediante el que el autor obtiene algo que no tenía antes del delito. Mientras que, sin embargo, en estas modalidades de defraudación tributaria no se da. Es decir, el patrimonio permanece intacto, no hay ninguna incorporación de ningún bien o de ningún dinero, permanece intacto, pero es cierto que se materializa un ahorro fiscal. Y por lo tanto, en virtud de la opinión de Quintero Olivares, no se podría acreditar esa relación de causalidad entre el delito previo y el bien objeto de lavado, el activo objeto de lavado. En la misma posición se sitúa otro autor español muy especializado en delitos socioeconómicos, como es Choclán Montalvo. Para Choclán Montalvo, el delito previo nunca puede ser omisivo, porque no bastaría la relación de causalidad hipotética a la hora de poder tener en cuenta la conexión causal que tiene que existir entre el delito previo y la adquisición o transformación de activos o bienes característicos, ¿no?, en su introducción en el mercado legal del lavado de dinero, del lavado del blanqueo de capitales. Y además, incluso se alega la posible vulneración del principio de bis in idem, porque ¿qué es lo que suele hacer una persona que comete un delito de defraudación tributaria? Pues lógicamente, lo lógico es que transmita el dinero, que lo convierta, que lo oculte o que por supuesto encubra su origen. Hay ciertas hipótesis en las que si lo que se hace es, en algunos casos sí es más fácil identificar el dinero. Si por ejemplo cometo un fraude de subvenciones y esa subvención se materializa en una cantidad líquida que me ingresa el Estado o una administración pública, ahí sí puedo identificar el objeto del lavado de activos o del blanqueo de capitales, y luego se muestra que esa acción o que esa obtención fraudulenta era delictiva. Pero en aquellas hipótesis en las que, como digo, lo que consigue el autor del delito de defraudación tributaria es un ahorro fiscal, no hay posibilidad de identificar un bien concreto o un activo concreto propio del lavado, ¿no?, propio del blanqueo, ¿no? E incluso pues piensen en las especiales complejidades que en materia de defraudación fiscal se da en otros casos, ¿no? Y es que cuando el sujeto en el delito previo puede ser objeto de una regularización, como ha sucedido en España, donde con motivo de la crisis económica y presupuestaria que padecemos, pues se aprueba nuevamente, como hacía mucho tiempo que no sucedía, una amnistía fiscal, donde la regularización por parte de los defraudadores
les permitía, lógicamente les concedía beneficios fiscales y por lo tanto la imposibilidad de que el Estado interviniera contra ellos por la defraudación cometida si a cambio regularizaban su situación e ingresaban el dinero, ¿no? Claro, con el tipo penal en la mano, es decir, con la relación entre el delito previo y el delito de lavado de activos, en principio eso no debería constituir obstáculo para el blanqueo, porque si el sujeto queda exento de pena o es declarado irresponsable, los elementos personales del delito no afectan a la existencia del hecho antijurídico. Es decir, que se haya amnistiado fiscalmente a los defraudadores de tal fecha a tal fecha, la duda que surge es si eso también es trasladable al posible blanqueo de capitales que con posterioridad han cometido quienes han perpetrado esa defraudación y luego regularizan su situación. La duda que surge es si esa amnistía fiscal abarca también al posible blanqueo de capitales que pueden haber cometido durante el tiempo en el que ese activo o ese dinero ha permanecido opaco fiscalmente. Y algún autor, como Blanco Cordero, aunque finalmente se pronuncia en contra, pone algunos otros ejemplos donde claramente hay hechos delictivos en los que el delincuente obtiene beneficios económicos y a nadie se le plantea la posibilidad de buscar un delito de blanqueo de capitales o un delito de lavado de activos a pesar del ahorro que consigue con la perpetración o comisión de tal delito. El ejemplo que pones en materia de delitos contra el medio ambiente dice: en los delitos contra el medio ambiente se castiga a los que realizan vertidos delictivos. Los vertidos ilegales y que dan lugar a un peligro concreto para, como dice el 325 español, el equilibrio de los sistemas naturales, ¿no? Es evidente que determina un ahorro para el empresario que contamina. Es decir, en vez de sujetarse económicamente a las reglas de filtrado, de declaración, de tratamiento de residuos, que son muy caras y que constituyen un coste importante para el empresario, la realización de vertidos ilegales y por lo tanto de un delito contra el medio ambiente, hasta el día de hoy, que se sepa, no ha habido un solo proceso penal en el que se haya acusado también por delito de blanqueo de capitales, y eso puede contabilizarse perfectamente en un clarísimo ahorro por parte del empresario que contamina y que se ahorra los costes del tratamiento de los residuos realizando la contaminación ilegal, ¿no? Y sin embargo a nadie se le ocurre o se le plantea acusarle también por un delito de blanqueo de capitales. ¿Por qué en el delito de defraudación tributaria sí y en este no? Si hay, o por lo menos en las modalidades del delito de defraudación tributaria en la que la perpetración del mismo determina un ahorro fiscal y no una devolución o ingreso que sí es perfectamente reconocible como un activo que el sujeto puede blanquear o que puede lavar introduciéndolo o intentándolo introducir en el mercado lícito. En los delitos contra la ordenación del territorio, en el caso español, la especulación urbanística, desde luego generan también beneficios. Quien construye en suelo rústico en lugar de un suelo urbano que vale mucho más caro, comete un delito urbanístico y se ahorra muchísimo dinero en la adquisición de terrenos que según el planeamiento urbano son bastante más caros en el mercado. Y hasta ahora pues apenas, salvo en hipótesis muy concretas, donde sí hay determinados sobornos que son objeto de un seguimiento concreto, pues o no se han materializado o apenas prácticamente ningún proceso, salvo en el caso Malaya, en el caso español de Marbella, salvo en esa hipótesis y alguna otra excepcional. Por regla general, en casi ningún delito urbanístico se articula una acusación simultánea por blanqueo de capitales. Y es evidente que el promotor que construye más de lo que debe o que urbaniza donde no debe, obtiene un claro beneficio por la comisión y perpetración de esos hechos. Incluso en un caso extremo deberíamos plantearnos, ¿por qué no?, el que comete un asesinato por precio. Los sicarios, el que cobra por matar a otra persona a cambio de dinero, también cometen un delito previo que luego pues puede ser objeto de lavado de reciclado. En ese sentido, pues prácticamente la inmensa mayoría de los delitos que llevan íncitos un beneficio en la perpetración o en la comisión deberían entonces también estar directamente conectados o causalmente conectados con el blanqueo o lavado de capitales, porque suponen la concesión o la obtención de un
beneficio que no siempre puede identificarse claramente. Luego allí donde efectivamente puede identificarse no pongo objeción, pero al menos planteo estas dudas en relación con el delito previo. Y termino con una cuestión que también quería tratar, y he hecho referencia con anterioridad, y es al tema de los actos neutrales y la posibilidad de incriminar a quienes, como anticipé ayer, intervienen en el asesoramiento de personas involucradas en el blanqueo de capitales. Como saben, en el caso español, bastante conocido, en el caso de corrupción de Marbella, en el caso Malaya, ha habido hipótesis, y de hecho se han acusado a algunos abogados e incluso a algún notario por su colaboración con el blanqueo de capitales. En ese sentido, pues hay que tener en cuenta cuáles pueden o deben ser los requisitos a la hora de sostener que un profesional que no está directamente vinculado con la actividad ilícita pueda o no ser considerado responsable del blanqueo o del lavado de activos. En este sentido, pues me gustaría citar, en el caso español, las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de octubre del 2006 y de 1 de febrero del 2007, donde exigen una especie de solidarización con el injusto propio de la actividad delictiva. Es decir, según esta sentencia, no procede imputar ni acusar a los profesionales que de algún modo han intervenido en el proceso de lavado o de blanqueo, si exclusivamente se han limitado a cobrar sus honorarios, aunque sea con dinero procedente de esa actividad delictiva. En primer lugar, porque el profesional no tiene capacidad para rastrear, podrá tener alguna sospecha fundada, podrá concurrir a alguno de los elementos que hemos visto de la ignorancia deliberada, pero no tiene capacidad ni, por supuesto, autorización para indagar el origen exacto del dinero con el que pagan sus honorarios. Los casos, los supuestos donde específicamente sí deben acusarse y sancionarse a los profesionales normalmente del derecho, los constituyen aquellos en los que la asesoría o la consultoría consiste precisamente en el diseño de operaciones tendentes al blanqueamiento, al lavado de activos. Es decir, cuando su intervención no se limita pues, a su defensa, por ejemplo en el proceso penal, sino que ha colaborado activamente en el diseño de las actividades financieras, fiscales o de otro tipo, precisamente con la finalidad objetiva y subjetiva de ayudarles, de promover con ellos, con su asesoramiento, el lavado o el blanqueo de capitales. Solo ahí estaremos en condiciones de afirmar que los profesionales que ayudan o que intervienen con los autores del blanqueo de capitales, del lavado de activos, podrán ser hechos responsables. No solo ahí cuando se da esa solidarización con el injusto que cometen y donde objetivamente promueven precisamente la actividad de tales comportamientos. Y desde luego en hipótesis en las que no le corresponde, ¿no? Y aquí habría que seguir a Jacobs el rol correspondiente. Es decir, aunque se tenga el conocimiento, si su rol institucional no está caracterizado por la necesidad de indagar o de profundizar en el origen de los activos o del capital objeto de blanqueamiento o de lavado, pues evidentemente si no se le exige ese rol institucional, tampoco puede el Estado exigirle responsabilidad por el incumplimiento de un papel que no le atañe, que no le es específico, por mucho de que la acusación articulara la prueba del conocimiento del origen ilícito de tales activos o de tal lavado. Esas son algunas de las cuestiones vinculadas con los actos neutrales, ¿no? Que muchos de ellos sin duda alguna intervienen, pero que es necesario tildar o materializar con esa solidarización, con esa promoción objetiva y subjetiva de la conducta. Todas aquellas personas que intervienen en la cadena de lavado o de blanqueamiento, si no poseen ese rol institucional, no podrán ser imputadas o acusadas por la comisión y la perpetración de estos hechos. Podríamos hacer alguna referencia también, ¿no?, a la delincuencia organizada y a los problemas de autoridad y participación, pero son cuestiones generales que, bueno, pues, si lo creen adecuado podemos someter a debate, sobre todo porque el delito de lavado de activos o del blanqueamiento de capitales
acaba siendo verdaderamente, o por lo menos está siendo en los últimos años ya un instrumento muy claro de lucha contra la criminalidad organizada, un elemento más para poder sentar en el banquillo con acusaciones más graves a personas vinculadas con la criminalidad organizada, y por eso en el caso español se ha articulado también la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde el año 2010 también en estos delitos, a sabiendas de que constituyen claramente un instrumento más de lucha, de prevención de la delincuencia organizada. Quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta o cuestión que plantear. Muchas gracias. Charla y una cosa concreta en relación al derecho español. El delito previo, el delito generador de los bienes que finalmente se vienen a convertir. El derecho penal español, conforme está tipificado en el Código Penal español, se considera como un integrante o un elemento objetivo del tipo, como un elemento normativo del tipo, o más bien es un elemento de orden subjetivo, es decir, que está abarcado por el dolo como un grado de conocimiento, ¿no? Que solamente se exige un nivel de conocimiento de ilicitud y no necesariamente y que no está en la parte objetiva, ¿no? O sea, eso es un tema de verdad muy importante, porque en el Perú hay, en realidad, en relación al tema del lavado de activos, recién estamos en ese nivel. Estamos todos abarcados en una discusión en relación a ese tipo, que existe una serie de plenos, pero las investigaciones no trascienden, no porque no se haya hecho una adecuada determinación de la conversión de los actos propios del lavado de activos, sino porque todos estamos abarcados en el tema del delito. Me gustaría tener un poco la visión, sí, de cómo es que en España es, a partir de la modificación del 2010. Se integra técnicamente como un elemento objetivo del tipo, es decir, la comprobación de un delito previo, pero cuando nuestro artículo 301 se refiere al delito previo, no se refiere a actividad delictiva previa en la que los bienes tienen que tener su origen, no se refiere a delito en un sentido global o integral de la teoría jurídica, es decir, a ilícito y culpabilidad, sino solo a la demostración en el mismo. Bueno, si hay sentencia condenatoria previa, evidentemente no queda lugar a dudas, ¿no? Queda perfectamente acreditado bajo las garantías y consecuencias del principio de cosa juzgada, ¿no?, que el delito se cometió. Pero en la inmensa mayoría de los casos, como la acusación se articula de forma simultánea en el mismo proceso que por el delito previo, basta con acreditar la perpetración o la existencia objetiva de ese delito, que a lo mejor lo puede haber cometido un tercero, ¿no?, cuya autoría ni siquiera tiene que quedar acreditada en el proceso. Basta con que objetivamente y como elemento del tipo que es, del tipo objetivo, para el juez o para el tribunal que enjuicia por blanqueo, por lavado de activos, quede perfectamente aclarada y probada la perpetración del delito previo. Pero precisamente porque se articula o se integra como un elemento del tipo objetivo, necesariamente su conocimiento debe estar abarcado también por el tipo subjetivo, es decir, por el dolo del autor. De ahí que en mi exposición haya hablado de la problemática del dolo directo, del dolo eventual y concretamente de una de las modalidades de dolo eventual que más se da en el caso del lavado de activos, que es la ignorancia deliberada. Es decir, el sujeto que efectivamente no quiere saber nada, porque se sitúa consciente y deliberadamente en esa situación de desconocimiento en el que subyace claramente sus evidentes indicios de que procede de una actividad ilícita y delictiva, ¿no? Es decir, que se articula como un elemento objetivo del tipo, pero precisamente por eso no basta con su concurrencia objetiva, hay que acreditar también el dolo del autor respecto de su grado de conocimiento del delito previo, del autor del delito de blanqueo, respecto de la comisión del delito previo. De ahí que habláramos también o que hiciéramos referencia en la ignorancia deliberada al delito previo, es decir, si lo integramos como elemento objetivo del tipo que es, necesariamente tenemos que complementarlo con el tipo subjetivo.
por lo tanto acreditar que al menos indiciariamente el sujeto tenía esas sospechas que son el primer elemento integrante de la ignorancia deliberada. Sospecho que efectivamente es así, tengo la obligación formal de indagar o de acreditar que para la licitud de mi comportamiento que ese dinero no procede de actividades delictivas, y en tercer lugar participo de una motivación adicional, normalmente lucrativa, en la participación de los beneficios derivados del lavado de activos, del blanqueamiento de capital. Doctor, buenas noches. Ante todo, felicitarlo por la brillante exposición que se ha dado el día de hoy. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted considera, o bueno, en su país, existe ya una responsabilidad directa de la persona jurídica a través de la cual, por ejemplo, se haya cometido un delito de lavado de activos? Hay procesos penales ya en marcha, porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en la reforma de 22 de junio del año 2010, que tenía una vacatio legis de 6 meses, es decir, que fue a finales del 2010 cuando entró en vigor, técnicamente en vigor, de modo que por la prohibición de retroactividad de la ley penal desfavorable, solo aquellos hechos posteriores a la entrada en vigor, es decir, a partir del 2011, podrán ser imputadas personas jurídicas por los delitos donde expresamente se prevea su responsabilidad, porque se rige un sistema de numerus clausus, ¿no? Y en el caso, es cierto, del blanqueo de capitales, hay ya algún proceso penal en marcha, pero por el espacio temporal tan pequeño que hemos tenido de transcurso, primero de aplicación de la reforma y en segundo lugar de la aprobación de medidas procesales, porque no basta con prever en el Código Penal la responsabilidad penal, sino que hay que articular también medidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Procesal Penal, para ver cómo, por ejemplo, cómo se articula la representación de una persona jurídica en el proceso penal. Algo tan sencillo como que a veces se da por hecho, es muy importante saber quién hay que sentar en el banquillo representando a la persona jurídica, por ejemplo, quién es su procurador, qué capacidad hay para la elección del abogado, si tiene que ser el Consejo de Administración, qué ocurre si se trata de una empresa que está en concurso de acreedores, si es el administrador concursal el que tiene la facultad o no, o si es el juez de lo mercantil el que debe decidir quién defiende el juicio. Es decir, los problemas procesales son realmente mucho más amplios de lo que en un principio se cree, ¿no? Pero efectivamente en España, junto a la ley del 2010, se introdujo en la ley de enjuiciamiento criminal unos cuantos artículos, no muchos, pero sí unos cuantos que por lo menos solventaban los principales obstáculos en materia del proceso penal a la hora de hacer responsables a las personas jurídicas, ¿no? Pero que yo sepa, todavía no hay una sentencia condenatoria en materia de blanqueo. En materia de delitos societarios. Doctor, de acuerdo a lo que se ha escuchado, entendemos que tanto en España como en el Perú el delito fuente es un elemento objetivo del tipo penal y debe ser abarcado por el dolo, claro, independientemente de que sea dolo directo y dolo eventual. Así Su es. prueba es indiciaria. Ajá. Existen una serie de pruebas, el de balance patrimonial, el de del patrimonio, etc. Pero hay una prueba que es importante, que es la prueba del delito propiamente dicho, o de la comisión del ilícito, ¿no? La vinculación que pueda tener el agente de lavado de activos con un hecho delictivo previo. Ajá. Dentro de este espectro de la prueba indiciaria, ¿cómo es manejado allí en España cuando el descubrimiento del delito es posterior a los actos de conversión, transferencia, ocultamiento, etc.? ¿Se puede realmente probar cuando el único antecedente delictivo previo es posterior? Es decir, cuando el hecho se descubre con posterioridad a los actos de conversión, transferencia, claro, ocultamiento. en ese caso, bueno, en primer lugar tenemos un problema procesal en torno a si es posible articular o no el proceso penal por el delito previo, pero que se descubre con posterioridad, ¿no? Y que es el que tiene, el que da lugar al lavado de activos, ¿no? Si el proceso penal, por ejemplo, se encuentra todavía en fase de investigación, porque técnicamente en nuestro país, en diligencias previas, es posible articular o ampliar la investigación también por el delito previo. Y les comento para graficar un poquito del tema. Sí. Mi empresa transporta droga, me incautan la droga, investigan a mi empresa y encuentran una serie de circunstancias que son lavado de activos. Se encuentran que mi empresa venía... Me están investigando por lavado de activos y luego se descubre que soy traficante de droga. Nunca me investigaron por lavado de activos. Entonces no he entendido la pregunta.
Nunca me han investigado por lavado de activos. Sí. Me encuentran transportando drogas. Sí. A partir de ahí empiezan a investigar a mi empresa hacia atrás. Y Ajá. encuentran que en los años 2003, 2004 y 2005 he estado realizando actos de lavado de activos. Ajá. Pero antes de esas fechas no encuentran ningún tipo de antecedente ni familiar, ni amical, ni personal con respecto al delito que eventualmente habría generado la actividad ilícita. Ajá. Solo el último. Lógicamente, después de esta incautación de droga, no ha habido ningún acto de lavado. Hombre, yo entiendo que si no es posible una conexión causal, como decía Quintero Olivares, ¿no? entre los activos que se introducen en el mercado blanqueándolos o lavándolos y la actividad previa que no puede acreditarse, decae la acusación hasta ese momento por el lavado de activos. Es decir, no me basta con decir que en 2012 he detectado que usted se dedica al tráfico de drogas, sino que también tengo que acreditar que en el 2004 también se estaba cometiendo ese hecho delictivo. Es decir, lo contrario constituiría, a mi juicio, una vulneración de la presunción de inocencia y también del principio de culpabilidad, porque sería una presunción primero de prueba, porque el hecho de que yo esté traficando en 2012 no acredita que lo hiciera en 2004, y si no lo puedo acreditar en el 2004 tampoco el lavado de activos que supuestamente cometí. Es decir, que cronológicamente yo entiendo que hay que, igual que en el delito de defraudación tributaria, situar cronológicamente los hechos y por lo tanto imputar al delito previo el correspondiente lavado de activos. Lo contrario sería una presunción, a mi juicio, en mi opinión personal, vulneradora de la presunción de inocencia. Es decir, si ahora se está investigando a mi empresa y es ahora cuando se acredita que me dedico al tráfico de drogas, ¿eso qué significa en el proceso? Pues significa que efectivamente hay una incautación de una cantidad de droga, pero de esa incautación no puedo presumir que en los 10 años anteriores yo estaba traficando con droga. La acusación tiene que acreditar con exactitud el delito previo del que proceden los hechos constitutivos del blanqueo. Es un elemento objetivo del tipo. Es decir, si se acredita que es ahora cuando me dedico al tráfico de drogas, ¿esa incautación serviría para presumir que desde hace 10 años me dedico al tráfico de drogas? Yo entiendo que no. Sí, doctor, disculpe, pero sobre lo que ha dicho en estos momentos, ¿eso supondría, por ejemplo, que en el ejemplo que acaba de mencionar el doctor, de repente, hoy día, 2012, me incautan 10 toneladas de clorhidrato de cocaína que está exportando a España, ¿no? Ajá. Entonces, y he realizado los actos de lavado en 2003, 2004, 2005, hasta el 2007, por ejemplo. Claro, pero usted, en su afirmación, fíjese lo que dice, hay lavado de dinero, pero si hay lavado tiene que haber vinculación con delito previo. Claro, doctor, si me permite. Entonces, eso implicaría entonces decir que de repente el día de ayer o hace un mes me levanté y dije, bueno, hoy día me voy a dedicar al tráfico de drogas, voy a sacar pues 10 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína, con el debido respeto, doctor, pero de repente asumir ese criterio no sería sumirse demasiado en la abstracción jurídica y alejarse de la realidad social que se supone, basada en la teoría tridimensional del derecho Miguel Real y Recasens-Sitges, que debe existir una vinculación entre la realidad y la norma y los contenidos axiológicos valorativos para poder decir que estamos hablando de derecho, porque entonces nos sumiríamos única y exclusivamente a discusiones teleológicas y doctrinarias y dogmáticas que jamás tendrían aplicación en la realidad social. Y lo digo, doctor, porque por los recientes informes de la Oficina contra el Crimen Organizado y contra la Droga de la ONU, que sitúan claramente a Perú como el primer exportador de clorhidrato de cocaína, con 323 toneladas métricas, entonces, por año. Entonces, si analizamos eso, doctor, me parece que las firmas regionales que se dedican al tráfico de drogas, por ejemplo, ¿no? En Perú, para efectos de la exportación, no es que se levantaron un día y dijeron vamos a exportar toneladas de clorhidrato de cocaína. Las organizaciones criminales tienen justamente una actuación en el tiempo y basarse únicamente en criterios dogmáticos para archivar procesos, como le digo, devendría justamente en esa disociación con la realidad y con lo que está pasando. Claro, pero su argumento se basa en una presunción. Es decir, precisamente mi idea no es de abstracción y de orientación teleológica del sistema, sino de acercamiento al objeto de la prueba concreta del proceso penal. Es decir, la prueba del proceso no tiene que ser abstracta y genéricamente decir, usted se dedica al tráfico de drogas. No. Usted me delimita
cronológicamente, porque para eso tenemos un delito continuado, para eso tenemos un delito habitual, para eso tenemos un delito permanente. Usted me delimita con exactitud cuál es el delito previo que ha dado lugar a esos bienes, a esos activos que son objeto de blanqueamiento. Otra cosa es, en la intervención de su compañero anterior, que eso suministre indicios que acrediten la comisión previa de los hechos. Indicios que no basta que sean indicios por sí, sino el conjunto de indicios que razonablemente tengan la entidad suficiente como para destruir el juego de la presunción de inocencia. Y eso no es abstraerse del sistema, es aplicar en un proceso concreto un derecho fundamental del ciudadano. Porque aunque estadísticamente se acredite que el Perú pues, puede ser exportador de no sé cuántas miles de toneladas de la base de coca, eso no justifica que en un proceso concreto se vulneren los derechos fundamentales del acusado, porque sigue siendo todavía acusado, no lo olvide. Y por lo tanto pesa sobre él el ejercicio de un derecho fundamental como es la presunción de inocencia. Y lo primero, es decir, la política criminal o la primera política criminal que tiene que tener un país es el defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso en el Código Penal, yo siempre lo digo a mis alumnos, los primeros delitos que tienen que tipificarse no son los delitos contra el Estado, sino los delitos contra las personas. Porque la prioridad política del Estado de Derecho debe ser defender, en primer lugar, los derechos fundamentales del ciudadano. Y luego tutelar otros intereses de carácter colectivo que, por supuesto, son igualmente legítimos. La salud pública, el erario del Estado en el caso del fraude fiscal, los que quiera, el medio ambiente, por supuesto, pero los primeros los derechos fundamentales de los ciudadanos, y entre ellos la presunción de inocencia. Entonces, es decir, su argumento supone una presunción de culpabilidad. Y yo me voy justamente a lo contrario, a que usted, parte acusadora en el proceso, me acredite con un mínimo de seguridad cuál es el delito previo del que tuvieron su origen. Porque así lo exige el tipo penal, en el que tuvieron su origen los activos que son objeto de lavado o blanqueamiento. Lo contrario es renunciar a la prueba que como derecho fundamental se exige constitucionalmente y procesalmente a la parte acusadora, ¿no? Como es lógico. Insisto, otra cosa es que de ese conjunto de actividad investigadora llevada a cabo por la policía judicial y por la parte acusadora se deduzcan indicios que acrediten que previamente ese sujeto ya se estaba dedicando al tráfico de drogas. Entonces sí, pero siempre que esa prueba indiciaria tenga, usted conoce perfectamente cuáles son los requisitos jurisprudenciales de la prueba indiciaria, la virtualidad, la coherencia y la conexión y entidad suficiente como para desvirtuar la presunción de inocencia. No basta el mero hecho de que usted se dedica a día de hoy al tráfico de drogas y le ha incautado 12 toneladas de cocaína. Si usted me va a imputar el blanqueo de capitales, el lavado de activos de hace 10 años, tendrá que aportar en la prueba del proceso penal algún indicio de que efectivamente entonces yo también me dedicaba a aquel delito y no presumirlo por el hecho de que en el 2012 me dedico a eso, ¿no? Lo contrario es una presunción que el Estado de Derecho no puede admitir. Pero es que el juego de los derechos fundamentales es la principal prioridad política que debe tener el Estado de Derecho. Que la lucha contra el tráfico de drogas es desde luego prioritaria, sí, pero más prioritario es la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En esa visión claramente garantista que por lo menos yo tengo clara, ¿no? No, solo quería contar, ¿no?, que nuestra legislación establece taxativamente el uso de la prueba inicial en materia de lavado de activos, ¿no? Claro. Exigir la determinación acabada de un delito fuente no sería renunciar a la prueba indiciaria, porque si tengo que probar que el delito fuente existió y que generó ganancias y que fue anterior a los actos de conversión y transferencia, entonces básicamente la actividad probatoria indiciaria sería pues de ayuda a la prueba directa. Esta en realidad sería prueba directa. Es más, se prestaría también, quisiera saber también cuál es su criterio con respecto a la cuota. O sea, me encuentran que mi empresa tiene un desbalance patrimonial de 2 millones. Sí. Perdón, claro, de 5 millones, pero mi empresa mueve 200 millones. Entonces el lavado de activos fue de 5 millones, o sea, la cuota son 5 millones, o el lavado de activos fue el que se generó durante el tiempo. ¿Cómo sería el manejo de la prueba inicial ahí? Evidentemente, igual que lo he hecho en el caso de la defraudación tributaria, yo creo que ahí el problema fundamental de la prueba es identificar los activos objeto de lavado, ¿no? Es decir, ¿cómo los identificamos?
si se acredita, ¿no?, ese desfase contable de 5 millones, ¿no?, ha dicho, ¿no? Perfecto. Es decir, ¿cómo identificamos los activos que son objeto de blanqueamiento, objeto de lavado? Porque deben tener precisamente su origen en la comisión de ese hecho delictivo. ¿Y es necesario identificarlos? Claro, primero, en primer lugar, ante todo entiendo que la introducción o referencia a la prueba indiciaria es necesaria, o sea, es innecesaria. Yo no sé en Perú, pero en España la prueba indiciaria es, por regla general, admitida como objeto de prueba si no hay pruebas directas, incluso sin haber pruebas directas, pero obviamente con unos requisitos. Es decir, la alusión de la ley a que, en este caso, para la acreditación del delito previo, ¿será admitida la prueba indiciaria? Por supuesto que sí, pero es innecesario porque con carácter general se hace si no hay pruebas directas. Pero la prueba indiciaria no es una renuncia a la presunción de inocencia. La prueba indiciaria debe conducir al juez o al tribunal a la convicción razonable de que el acusado cometió un delito previo. Es decir, o mejor dicho, de que los bienes objeto de blanqueo proceden de un delito previo y que el acusado participó o no en él, o tenía al menos conocimiento o su ignorancia deliberada de la procedencia de esos bienes, ¿no?, de la procedencia delictiva de esos bienes. Pero eso no significa renunciar, es decir, que se aluda a la posibilidad o a la viabilidad de la prueba indiciaria para la acreditación del delito previo no debe implicar, o por lo menos esa es mi opinión, una renuncia a que la prueba indiciaria también tiene muchos requisitos. Porque no hay que olvidarlo, es puramente indiciaria, no es una prueba directa. Luego hay que ser mucho más exigentes a la hora de articular la acusación sobre la simple base de la prueba indiciaria. ¿Cuáles son esas exigencias? Pues no se las voy a decir. Que haya una conexión lógica entre todos los indicios, que no quede desvirtuada por elementos o pruebas adicionales que contradigan algunos de esos indicios, y que efectivamente se erija como una sólida acreditación de los hechos que dan lugar a la acusación, en este caso al origen delictivo de los bienes o capitales objeto de lavado o blanqueamiento, pero no una renuncia a la prueba. Es decir, la prueba indiciaria tiene sus requisitos, que son mucho más estrictos, por supuesto, que la prueba directa. Si no, es que estaríamos sobre la base, bueno, pues introduciéndonos en principios funcionalistas que efectivamente benefician al sistema a costa de, bueno, pues la reducción del ámbito de derechos fundamentales. Pero no significa, o no puede significar, o corremos el riesgo, si así se interpreta, de renunciar a derechos fundamentales en materia del proceso penal, ¿no?, que ha costado muchos siglos conseguirlo. Lo que hay que hacer es investigar mejor, ¿no? Bien, señoras y señores, vamos a invitar al doctor Eduardo Molina Montoya, secretario académico de esta Facultad de Derecho, a representación de nuestro decano, doctor Jesús Rivera Olé, para que clausure este Seminario Internacional de Lavado de Activos. Te invitamos al escenario. Por aquí vamos a ahorrar el tiempo por lo productivo que ha sido esta jornada académica dentro del marco del Seminario Internacional que la universidad ha organizado con el objeto de analizar lavado de activos, análisis de la nueva ley de lavado de activos, y hoy en la magistral disertación del doctor Miguel Olmedo Cardenete, quien es decano también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada de España, universidad hermana ahora, mucho más cuando los valiosos conocimientos desde el punto de vista de cómo combatir el crimen organizado en el Perú y en el contexto internacional. El crimen organizado demanda ahora de la necesidad de poder fortalecer nuestros vínculos académicos, procesales, jurisprudenciales, como lo ha hecho esta noche el maestro Miguel Olmedo Cardenete. Por especial encargo del señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para testimoniar esta magistral participación del doctor Miguel Olmedo Cardenete, como también del doctor Carlos Arangüés Sánchez,
se le va a entregar un certificado por su destacada participación en su calidad de expositor en este seminario internacional realizado los días 26 y 27 aquí en la sede de nuestra universidad. Va a ser un alto honor entregar este certificado, más una revista que es producción de nuestra facultad, que será llevada a la Universidad Hermana de Granada, de España. Por favor, también, doctor, le ruego entregarle el certificado de participación del doctor Carlos Arangüez Sánchez y también nuestra revista Ágora, que es la producción intelectual de la Facultad de Derecho. Así lo haré con su decano. A los doctores Javier Villavicencio Alfaro, al doctor Miguel Pizarro Guerrero, y a los dignos estudiantes y algunos profesores también que se han acercado al final de esta jornada, les agradecemos por su participación y los convocamos a otros actos académicos de este mismo nivel. Muchas gracias.